Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy voy a dar la última parte del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos con tu luz. Ayúdanos a entender las palabras de Jesús, las palabras de la Sagrada Escritura. Madre María, pedimos tu intercesión y protección para nosotros, para que evitemos todo mal, para que venzamos los poderes del enemigo y seamos victoriosos contigo y tu Hijo Jesús. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer comenzando con versículo 13. Tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los cuatro ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por esas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas causan daño. La sexta trompeta, ahora yo hablo. La sexta trompeta es el aviso último, la voz que autoriza lo que acabamos de escuchar, viene de los ángulos del altar de Dios, un altar de oro. A ese altar el ángel ofrecía las oraciones de los santos, de los pueblos de Dios, antes de que empezó esa serie de 7 trompetas. Es posible que es la voz de ese mismo ángel que hizo esa ofrenda a Dios y después había echado carbón del incensario sobre la tierra. Pero aquí mencionan inmediatamente después 4 ángeles. Y aquí son ángeles caídos, son demonios, porque su intención es matar la tercera parte de todos los hombres. Y además fueron atados. Eso no tendría lógica si son ángeles buenos o santos. Y también esa acción de matar es identificada con lo que va a pasar con ese ejército de demonios que vamos a escuchar en versículo 18. Además, esos 4 ángeles se ubican cerca del gran río Éufrates. Como los otros nombres de lugares en ese libro de Apocalipsis, tiene un significado bíblico más allá del lugar geográfico. En la historia de la Biblia, los enemigos más grandes de Israel siempre vinieron del otro lado de Éufrates. Es Asiria contra el norte y Babilonia contra Judea en el sur. También fue el límite del este de la tierra prometida a Abraham. Además, en el tiempo del Imperio Romano, Éufrates todavía era la frontera del imperio a los partianos que vivían al otro lado. Y como había explicado al comienzo sobre las cartas a las 7 iglesias, los hermanos tenían miedo de los partos, porque eran de
mucha, como diga, sabiduría, mucha inteligencia en cuanto a la guerra. Ahora, sea que la audiencia de Juan, que recibió este libro en el primer siglo, sea que pensaron o en la historia bíblica o en la historia de su tiempo contemporánea, esto fue algo que hizo surgir miedo, porque amenazó su seguridad. Es decir, cualquier cosa que vendría al otro lado de Éufrates es una amenaza. Pero estos ángeles son desatados a un momento muy específico, a esa hora, ese día, este año. Es decir, aun si los ángeles caídos tienen sus propios planes, Dios siempre está en control. Y recuerdo esto en lo que ha explicado un exorcista de Estados Unidos, que Cristo hasta escoge dónde puede un demonio afectar a una persona en su cuerpo, en una posesión. Es decir, que todo lo que hacen los demonios es delimitado por Dios. Él ya ha planeado todo el mal, y no en el sentido que Él quiere el mal, pero mal es el efecto de nuestras decisiones. Es el efecto, es decir, como dije en el otro video, cuando pongo mi mano en el fuego, me debe doler. Y eso es bueno que me duela, para que no pierda toda mi mano. Y creo que expliqué en otro video cómo mi tía era una enfermera de personas que tenían problemas neurológicos en su cerebro. Y algunas personas nunca sentían dolor. En primer instante yo pensaba que fue de gran ventaja nunca sentir dolor. Pero ella me explicó que pierden manos, piernas, se ponen en mucho riesgo porque no se dan cuenta cuando están quemándose, cuando algo no anda bien. Entonces, aun si no queremos sentir dolor, de todos modos, ese dolor es un aviso que debemos corregir algo. Y por eso Dios construye el mundo de tal manera de que cuando pecamos hay efectos, ¿no? Efectos que en algún sentido Él programó en avance para nuestro bien, para que como el calor que me quema, quito mi mano del fuego, lo mismo en el mundo espiritual. Cuando esas cosas malas pasan, me digo a mí mismo, bueno, basta, quiero escapar de esto. Esto es la lógica, no siempre pasa esto, pero eso es la razón que Dios en algún sentido permite esos efectos malos, ¿no?, de nuestras acciones. Ahora, Dios permite que este mal salga con una fuerza inimaginable antes del fin de la historia, para que los habitantes del mundo se arrepientan. Como los eventos que acompañaron la apertura del sexto sello, el ataque que pasa con la sexta trompeta ocurre justo antes del fin de la historia. Es decir, justo antes del cumplimiento de los juicios de Dios y la salvación de su pueblo. Esto sabemos porque cuando se toca la séptima trompeta, habrá anuncio que ya llegó el reino de Dios. Entonces, Dios quiere que todo el pueblo, todos los que no lo sirven, se den cuenta de que están pecando y pueden perseverar en su pecado, pero que estén conscientes de su decisión, porque su juicio es válido justamente por esa razón, que les dio oportunidad de arrepentir. Ahora, este juicio es más severo que la quinta trompeta. El enemigo es más grande, más potente. En vez de langostas son caballos y los que montan los caballos. Ahora, en el mundo antiguo, la caballería, como carros, suscitaban temor, miedo, porque podrían destruir de una manera rápida y veloz, y aún de una distancia grande. Sería como para nosotros lo que pasa con misiles, ¿no? El enemigo aquí es de 200 millones, es decir, una multitud
inmensa, casi sin poder contarla. En griego, el número más grande es 10.000. Entonces aquí, 10.000 por 10.000 por 2. Entonces es como el número más grande imaginable en ese momento. Ahora, estos demonios en la trompeta anterior no tenían poder de quitar la vida, pero aquí sí tienen poder de quitar la vida de una tercera parte de toda la humanidad. Como en la visión de la quinta trompeta, el primer ay, Juan aquí provee como una imagen gráfica de esos monstruos en ese segundo ay. El griego sugiere, el texto en griego sugiere que y los caballos y los que montan los caballos llevan una armadura colorada, como hacía en la caballería de los partos. Es decir, estos guerreros tan temidos aún por los romanos. Los colores de sus corazas, rojo, azul, amarillo, o color del fuego, de zafiro, de azufre, literalmente, son iguales a lo que salen de su boca y así revelan su naturaleza. Porque fuego y azufre, como ya habíamos dicho varias veces, eran los medios de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En la Biblia siempre manifiestan juicio divino. En Apocalipsis escuchamos que azufre y fuego son los dos elementos esenciales de ese lago de fuego donde será arrojado Satanás y todos los que son sus aliados, o humanos o demonios. Y en la Escritura, el humo, que parece en conexión con fuegos, es lo que pasa con la destrucción de las ciudades, ¿no? Y eso, la ciudad del mundo. San Agustín habla de esto en la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, ¿no? Entonces aquí escuchamos esa destrucción de la ciudad del hombre, construida sobre el amor propio exagerado, desordenado. Ahora, si había alguna duda que eso no refiere simplemente a fuerzas humanas, aquí escuchamos que las cabezas de los caballos son como leones. Ahora, aquí tenemos imágenes muy simbólicas. Leones que son la bestia más feroz que era en ese momento conocida a los que viven en el Imperio Romano, o específicamente en el Mediterráneo. Ellos representan una quimera, era un animal mitológico de los griegos que hacía salir fuego de su boca, que tenía una cabeza de león, cuerpo de un chivo, de una cabra y cola de una serpiente. Ahora, eran los caballos, no los que montaban los caballos, quienes mataban la tercera parte de la humanidad. Es decir, simboliza gran parte de la gente, pero no la mayoría. Es decir, mucha gente, pero no todos. Los demonios matan por las tres plagas de fuego, humo y azufre que salen de su boca. Ahora, que sale de la boca de los demonios sugiere que su arma es la falsedad, es propaganda de mentiras que lleva a personas a sufrimiento y a la muerte. Y todo tipo de mentira, no simplemente mentira espiritual o religiosa, todo tipo de mentira sobre cualquier cosa. Ahora, estos caballos, como las langostas, infligen daño con sus bocas y con sus colas, que son como víboras, que también símbolo de demonios. Esta mención de víboras viene justo cerca de la mención de los escorpiones, como había mencionado, que Jesús da ese poder a nosotros de pisotear a los escorpiones y a las víboras, es decir, tenemos poder sobre el enemigo, pero no por nuestra propia fuerza, sino a causa de Él, a causa de Jesús y su victoria. Ahora, versículo 20 y 21. Pero los demás hombres, los no exterminados por esas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos,
no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Ahora escuchamos otra vez esa intención de Dios. Los juicios de las trompetas era para llevar a los que no creen al arrepentimiento. Su deseo, escuchamos en la primera carta de Pablo a Timoteo, es la salvación de todos, para que todos conozcan la verdad en su Hijo Jesús. Pero escuchamos que conversión no es la respuesta de la mayoría. Aún a pesar de un aviso tan fuerte y tan casi violento, no toda la humanidad se arrepiente, no renuncia a su pecado. Ahora, no quiere decir que ninguna persona arrepiente. Cuando Jesús vino, hubo muchos que no creyeron, pero también muchos que sí creyeron. Entonces, aquí no se debe leer como que nadie se arrepiente, pero que no es suficiente para que todos se arrepientan. Y eso no porque Dios no ha dado la gracia, sino porque tenemos libertad. Dios puede ofrecer todo, pero al fin de cuentas, arrepentirse y tener fe es una decisión que exige mi propia voluntad, mi decisión. Ahora, lo que es el pecado de los habitantes del mundo es la idolatría. Alaban, dan culto a la obra de sus manos. Es decir, en vez de alabar a Dios, quien ha plasmado a nosotros adoramos a lo que nosotros plasmamos con nuestras manos. Es una ironía, porque Dios debe ser más grande que nosotros, no algo que podemos hacer con nuestras manos. Y que esos ídolos son hechos de materias, oro, plata, bronce, piedra, leña, indica que esos ídolos son simplemente estatuas, son cosas, no son de verdad dioses. Y que no pueden escuchar, ni ver, ni caminar, manifiesta que ni son vivos, no pueden hacer nada. No simplemente que ellos no existen, ¿no? Pero los que los sirven no van a encontrar nada de consuelo. Y de hecho, aún peor, que estos ídolos representan demonios, ¿no? Es una alabanza, un culto de demonios. Lo que San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, ¿no? Lo que los paganos sacrifican a demonios y no a Dios. Entonces, eso es un aviso aún para nosotros, quienes ya creemos en Dios, de nunca caer en la idolatría. Ahora, los pecados que los que no creen rehúsan renunciar son cosas que aún los paganos reconocieron como pecados. Eso es parte de la ironía de nuestro tiempo, que hoy en día se batalla mucho para nombrar cosas que aún en el día de Jesús reconocieron que eran malos, aun si lo practicaban, pero hoy quieren redefinir como algo bueno, algo normal. Ahora, la lista sigue la orden de los 10 mandamientos, pero entre asesinato y adulterio escuchamos en griego fármaca. En griego eso refiere a drogas. Eso puede indicar medicina, pero también refiere a medicina que hacen matar, particularmente a medicina que hace pasar un aborto a una mujer, otros propósitos que no son tan morales, no son tan buenos. Muchas veces fármaca, brujería, traducida así, tiene que ver con esto, de la obra de brujos, de su trabajo, de este tipo de paganismo, de controlar a los demás a través de unos encantos. Esas prácticas, aun si eran normales o practicadas en el tiempo de Juan, todavía eran reconocidas como malas, como obras feas. Y lo que sigue como la falta de castidad en griego es porneia, fornicación, cualquier tipo de inmoralidad sexual que hoy en día sabemos es muy presente por todos lados. Ahora,
¿Cómo están conectados esas dos cosas, la idolatría y esos pecados? Sabemos que servir al Dios vivo hace que nosotros imitemos al Dios vivo. Es decir, si servimos al Creador, a Dios, a Jesús, vamos a imitar a Jesús. Y al otro lado, si alabamos y damos culto a demonios, también vamos a imitar a ellos, a sus características. Como el culto de Dios verdadero nos lleva a una libertad moral y espiritual, el culto de los ídolos nos lleva a una esclavitud moral y espiritual. Al fin de cuentas es lo que pasa con la posesión, la opresión por los demonios. En esta luz, las tormentas demoníacas de la quinta y sexta trompetas son lógicas. Es decir, pecado abre la puerta de mi vida, mi corazón, a la actividad de los demonios. Los que practican mal, los que dan culto a ídolos, los que rechazan el testimonio de Jesús y su palabra, se convierten en la presa de los demonios que ellos mismos sirven. Y en ese sentido la brujería sí funciona. Hay muchas personas que usan brujería porque sí puede tener algo de efecto, tiene algo de poder, porque demonios son reales y tienen poderes sobrenaturales en el sentido que sobrepasan nuestros poderes humanos. Pero sabemos que aun si los demonios conceden algo a los que practican la brujería, de todos modos el demonio quiere asesinar, esclavizar a los que practican esa brujería, quieren atormentar a los que aún le sirven. Entonces, uno no puede tener contacto con el demonio y en algún sentido quedarse libre, nunca. Y así la tormenta, el muerto, a causa de esos demonios, es a causa de la propia decisión de la persona. Pero sabemos que Dios aún trabaja, obra a través de esa tormenta de los demonios para llevar a las personas a arrepentimiento. Como dije en el último video, el dolor los lleva a reconocer que no quiero vivir así, quiero sanación, quiero, al menos por mi propio egoísmo, no vivir en tanto dolor. Y Dios usa esto porque aún el hijo pródigo vuelve a la casa de su padre, no porque al primer instante se reconoció pecador. Primer instante tenía mucha hambre y quería comer lo que los cerdos podían comer. Y después se dio cuenta, a causa de su hambre, todo lo que ha hecho mal, ¿no? Y por esto volvió, confesó y así disfrutó otra vez a la riqueza de la casa de su padre. Ahora, todo ese ataque de los demonios viene, como digo, justamente antes del fin de la venida de Jesús. Otros textos en Apocalipsis hacen la misma referencia de que habrá un momento cuando Satanás en algún sentido es liberado del abismo para atormentar al mundo de una manera diferente y más poderosa que antes en la historia del mundo. Escuchamos de esto en capítulo 13, capítulo 16 y capítulo 20. San Pablo también hace referencia a esto en su carta a los tesalonicenses. Ahora, probablemente no refiere esos a diferentes momentos. Hay que recordar que estamos con diferentes visiones, pero como de punto de vista del cielo que está en eternidad, no en la historia como nosotros pasamos un día a otro. Entonces todo esto apunta a la misma realidad, pero con diferentes descripciones, diferentes aspectos de la misma realidad. Ahora, es posible que los que vivían en el primer siglo ya pensaban que esas trompetas les estaba ya pasando a causa de guerras, hambrunas, de calamidades, catástrofes naturales, a causa de los emperadores que se pensaban como dioses. Domiciano, quien era emperador justo cuando escribió, probablemente era emperador cuando escribió Juan ese libro, él se pensó como Apolo, quien era el dios de las plagas, ¿no? Y catástrofes. También sabemos de las otras cartas del Nuevo Testamento que hubo muchos profetas falsos y maestros falsos que
difundían mentiras, herejías contra el Evangelio. Sabemos que Juan en su carta ya dice que el anticristo ya ha venido al mundo. Pero si ya estaba pasando esto en el primer siglo, sabemos que hoy también de verdad está pasando. Nosotros vivimos en un mundo con un diluvio de la presencia de los demonios, de idolatría. Idolatría no en el sentido que personas abiertamente alaban a dioses paganos, aunque aún esto se está apareciendo. Lugares como Islandia ya tienen templos paganos abiertos otra vez. En Latinoamérica hay chamanes, hay personas que quieren volver al culto de los indígenas antes de la llegada del cristianismo. Entonces, aún esto sí está apareciendo porque quieren volver a su cultura, pero también de ganar este poder sobrenatural a través de los demonios. Pero también la idolatría puede ser mucho más sutil. Puede ser cualquier cosa que ocupa el primer lugar en mi vida, en mi corazón, en mis emociones. Cuando todo está como quieto, en silencio, es bueno notar a dónde van mis pensamientos, a dónde va mi corazón. Porque obviamente Dios debe ser el centro, como el sol en nuestro sistema solar. Y alrededor de él todo debe girar como el centro de la gravedad. Y cuando Dios no está en el centro, no puede haber armonía. Y así la idolatría se puede imaginar como esas vitrales rosadas en las catedrales, por ejemplo, en Francia, otros lugares de Europa. Cristo en el centro y después apóstoles, profetas y otros símbolos. Todo en orden, toda en armonía alrededor del centro, quien es Jesús. Cuando Él está ahí, todo está en orden y armonía. Y así vamos a tener salud psicológica, física, salvación y paz. Pero cuando algo reemplaza esto, puede ser trabajo, puede ser cosas buenas, deportes, carrera, fama, salud física, lo que sea. Pero cuando algo me consume desde lo interior, entonces todo está en desarmonía. Entonces, es importante para nosotros recordar de que hoy vivimos en un mundo con diluvio de influencia de los demonios y nuestra parte es mantener a Dios en el centro de nuestra vida. ¿Y cómo? En cumplir su voluntad, en buscar su voluntad, en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Porque no es simplemente repetir que, por ejemplo, creemos en Dios, sino de que nosotros le creemos en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Y así Santa Faustina en su diario mencionó, Satanás hasta puede imitar la humildad, pero jamás imita la obediencia. Para esto Jesús manifestó su humildad en obedecer hasta la muerte, hasta su propia crucifixión. Entonces, esto también es la prueba para nosotros, la obediencia. Desde el corazón, obviamente no se refiere simplemente a un cumplimiento totalmente exterior con rechazo interior, sino refiere a una obediencia filial que acepta la voluntad del Padre como la propia voluntad, como lo que es lo mejor para mí. Y Dios, como digo, permite tantos males porque la muerte final, la muerte que es infierno, que es separación eterna de Él, es mucho peor que cualquier tormenta aquí en la tierra. Y así solo podemos entender lo que está pasando en esos capítulos a la luz del juicio final, de que esta vida sí es importante, pero no es la más importante. Y Dios permite dolor ahora para evitar el dolor que no se va, el dolor del infierno, que es la segunda muerte. Entonces, Él permite tantas plagas como misericordia en algún sentido, para llamarnos atención, para gritar a nosotros que algo no anda. Y aún para nosotros es de reconocer que cuando sufrimos, sí es como una llamada al juicio, un momento para recordar, aún nosotros necesitamos convertirnos, arrepentirnos, ser más fieles a Dios, obedecer su voluntad, y así recibiremos
su protección contra Satanás, contra los demonios. Que la Virgen Santísima los proteja, les conceda la gracia de imitar su fidelidad a Dios y a su voluntad en la vida cotidiana. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.